hechos o sucesos acaecidos en un determinado lugar. Entonces, cuando tú escuchas un verbo, justamente te expresa, ¿no? Tú a través del verbo conoces qué están haciendo los personajes o qué le está pasando, o sea, te brinda la información, ¿no? De las acciones o de los procesos del estado de la existencia. ¿Sí? Voy a leer esa pequeña historia y ustedes se van a dar cuenta cómo los verbos justamente nos permiten conocer, ¿no? Ese relato y ese hilo narrativo. ¿Eh? Un hombre pasó el día explorando un bosque en el que nunca había estado antes. Estaba anocheciendo y su sentido de orientación ya no funcionaba bien, mientras seguía adentrándose más y más en el bosque. Tras horas de andar vagando sin rumbo fijo y con la noche encima de él, encontró una cabaña entre varios árboles. Se dirigió a la cabaña para ver si alguien podía ayudarlo. Golpeó la puerta, pero no hubo respuestas. No hubo respuesta. Estaba abierta, así que decidió entrar. No había mucho adentro, solamente una cama. Y sintiéndose cansado, pensó que lo mejor sería dormir, y si alguien venía le explicaría su historia. Mientras intentaba dormir, notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña, de rostros deformados con ojos rojos, y todos parecían estar mirándole. Sintiéndose incómodo, trató de ignorarlos, cerró los ojos y se durmió. En la mañana, el aventurero despertó aterrorizado al darse cuenta que no habían pinturas en la cabaña, solo ventanas. Se dan cuenta que a través de los verbos justamente nos podemos conocer el relato, la historia, ¿no? El hombre pasó el día explorando un bosque en el que nunca había estado, ¿no? Por supuesto, estaba, etcétera, ¿no? Hay abundancia de verbos. Y los verbos nos permiten justamente conocer ello. En los textos narrativos hay abundancia de verbos. Ahora hablemos acerca de los criterios para poder definir al verbo. Semánticamente, ya saben ustedes que la semántica estudia el significado de las palabras. ¿Un verbo tiene significado? A eso se refiere. Sí, ¿no? El verbo tiene significado léxico, tiene significado propio. ¿Qué tipo de significado tiene? Dependiendo del tipo de verbo, ¿no? Justamente de los verbos, pues te pueden expresar acciones y procesos, que vendrían a ser los verbos predicativos. Y luego también te puede expresar estado y existencia, que vendrían a ser los verbos copulativos. Entonces, significado léxico, significado propio, sí tiene. ¿Ya? Expresa acción, procesos, estado y existencia. Morfológicamente, ¿qué podemos decir del verbo? Pues sabemos qué forma tiene el verbo, ¿no? Es una categoría gramatical variable y es variable por excelencia porque acepta 5 accidentes gramaticales: número, persona, modo, tiempo y aspecto. Cuando hablamos de morfológicamente, quiere decir que la estructura interna del verbo va a variar. ¿Cuál es la estructura de un verbo? ¿Sí? El verbo está estructurado por una raíz, o también llamado lexema central, que vendría a ser la parte del verbo que contiene el sema o la esencia del significado del verbo. En la raíz encontramos la esencia de su significado. La desinencia vendrían a ser aquellas letras que se le agregan a la raíz o al lexema central, producto de un proceso de conjugación. ¿Sí? Justamente cuando tú conjugas el verbo, pues obviamente la raíz o el lexema central pues está ahí, y la desinencia pues son aquellas letritas que se le agrega al lexema central o a la raíz. Vamos a ver, ¿ya? Cuando el mar se seque y el sol deje de brillar, ese será el día en que yo te deje de amar. Seque, pues vemos que es un verbo. ¿Por qué? Porque para ser considerado un verbo tiene que estar conjugado, ¿ya? Cuando el mar se seque y el sol deje de brillar, ya. Esto es una perífrasis verbal, ¿ya? Ese será en que yo te deje. Ya. En el caso de los verbos, para ser considerados verbos, ¿sí? Todos provienen de los infinitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los verbos, algo sencillo, ¿ya? Los verbos en infinitivo, que son los verboides, ¿no? En infinitivo.
que tiene la terminación ar, er, ir. Pero vamos a hacer eso con más detenimiento, ¿ya? Y para encontrar la raíz, ¿no?, de todo verbo, por ejemplo, solo vamos a hacer de uno, ¿ya? De deje, el verbo deje proviene de su infinitivo dejar, ¿no? Por lo tanto, dej hasta la J es la raíz o el lexema central, ¿sí? Entonces, acá, esta es la raíz o el lexema central y la E vendría a ser la desinencia, ¿sí? Yo puedo decir yo dejo, tú dejas, él deja, ¿no? Nosotros dejamos, etc. Pero en este caso la E vendría a ser la desinencia y dej hasta la J es la raíz, ¿sí? Obviamente sé que su forma es diferente, ¿no? En infinitivo, ¿no? Para poder extraer la raíz, ¿sí?, lo vamos a hacer en los verbos regulares e irregulares, pero de todas maneras vamos adelantando algo, ¿no? Para poder encontrar la raíz o el lexema central, le quitamos la terminación ar, er, ir de su forma de verboide en infinitivo, ¿sí? Es la manera, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que la estructura del verbo cambia. Su raíz, su desinencia cambia. Su desinencia por producto de la conjugación, ¿sí? Acá encontramos entonces un verbo, acá encontramos una perífrasis verbal. Ya lo vamos a ver con más detenimiento qué es una perífrasis verbal y cómo identificar una perífrasis verbal, ¿no? Y lo mismo acá también, ¿no? Será, en este caso es un verbo simple, y acá es perífrasis verbal, ¿sí? Pero no viene al caso todavía ello. Ahora, sintácticamente, ¿qué podemos decir del verbo? Pues ya sabemos que la sintaxis estudia las funciones que las palabras desempeñan dentro de una oración. El verbo cumple el papel o desempeña la función del núcleo del predicado, ¿sí? Sintácticamente el verbo es núcleo del predicado. Núcleo del predicado, núcleo del sintagma verbal o núcleo del grupo verbal, ¿sí? Para considerar que un verbo es verbo, tiene que estar conjugado. Para considerar que un verbo es verbo, tiene que estar conjugado, ¿ya? Te dejaré estar en mis sueños. Ahora, te dejaré, todo es una perífrasis verbal también. Bueno, no viene al caso eso, pero vamos a poner en el predicado, ¿ya? Dejaré, núcleo del predicado. Acá hay otro verbo. Te dejaré estar en mis sueños si tú me haces un sitio en los tuyos. Entonces, esto es sujeto tácito. Y todo pasaría a ser predicado. Y obviamente acá vemos que es una oración compuesta, ¿no? Una oración compuesta subordinada condicional, ¿no? Pero bueno, no entremos en detalles en las oraciones compuestas subordinadas, pero vemos que hasta en las oraciones compuestas va a haber siempre un núcleo de predicado, porque va a haber un verbo principal, ¿no? El otro verbo va a ser un verbo subordinado, ¿sí? Pero acá el verbo, así sea una perífrasis verbal, cumple el papel del núcleo del predicado, ¿sí? Núcleo del predicado, ¿ya? En este caso es una perífrasis verbal. No nos compliquemos la vida todavía. Ahorita vamos a hacer las perífrasis verbales. Lexicológicamente, ¿qué podemos decir del verbo? Pues decimos que es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque podemos crear, podemos incorporar nuevos verbos a los que ya utilizamos y a los que ya conocemos. Podemos crear nuevos verbos, ¿sí? Entonces es de inventario abierto. De inventario abierto. ¿Está entrecortado o solo soy yo? No sé, ¿me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? A ver, dígame, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se le escucha bien. A veces que cambia de cámara, de micro. Sí, ¿no? ¿Me escuchan bien, no? A veces Sí, de repente es por su internet, a veces se le suele ir. Sí, me avisan siempre, ¿ya? Si se va, si se corta, algo así. Ahora vamos a hablar acerca de las clases de verbos, ¿sí? Clases de verbos. Dentro de la clasificación de los verbos hay 3 criterios para poder clasificar a los verbos. Tenemos el criterio semántico, el criterio sintáctico y el criterio morfológico, ¿sí? Tenemos 3 criterios para poder agrupar. La clasificación en serio, ¿no? Agrupamos los verbos bajo 3 criterios. Bajo el criterio semántico, y bueno, ya vemos que esta palabra semántico ya es muy familiar para nosotros.
Entonces vamos a clasificar a los verbos según, desde un punto de vista semántico, o sea, la semántica estudia el significado de las palabras. Entonces, según el tipo de significado del verbo. Criterio semántico. Según el tipo de significado que tiene el verbo, tenemos dos tipos de verbos dentro del criterio semántico. Los verbos copulativos y los verbos predicativos. Empecemos con los verbos copulativos. La palabra copulativo deriva de cópula, ¿sí? Cópula. Y la palabra cópula significa nexo, enlace de. Se adiciona otro elemento más, ¿no? Une otro elemento más, cópula. Los verbos copulativos también llamados atributivos. Los verbos copulativos sirven de nexo entre el atributo, que suele ser un adjetivo, o puede ser un grupo, un sustantivo, o un grupo nominal, ¿sí? El verbo copulativo sirve de nexo entre el atributo y el núcleo del sujeto o el sujeto, ¿no? Los verbos copulativos por sí solo no forman predicado. Para que exista un verbo copulativo tiene que haber un atributo. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar. ¿Sí? Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar. Y van a unir un atributo con el núcleo del sujeto. El verbo copulativo no puede formar predicado por sí solo, requiere de un atributo, ¿sí? Si es que no hay atributo, no hay verbo copulativo. Esas palabras parecen adecuadas. A ver, hagamos sintaxis, ¿ya? Parecen un núcleo del predicado. ¿Qué parecen adecuadas? Esas palabras. Esto es sujeto y esto es predicado. Bueno, parecen adecuadas. ¿Qué parecen adecuadas? Palabras. Palabras, núcleo del sujeto, esas, modificador directo, adecuadas, atributo. Ahora veamos por qué. Palabras adecuadas, palabras inadecuadas. Adecuadas es un adjetivo, ¿no? En este caso está cumpliendo el papel de atributo, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos un atributo acá, entonces parecen, de parecer, ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar, son verbos copulativos. Sí, sí, profesor, sí es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque está uniendo el atributo, hay un atributo acá, con el sujeto o el núcleo del sujeto, ¿ya? Entonces, sí es un verbo copulativo. Nuestro pintor era arequipeño. Era, vendría a ser núcleo del predicado. ¿Quién era arequipeño? Nuestro pintor. ¿Qué se dice él? Que era arequipeño. Ahora esto es sujeto y esto es predicado. ¿Quién era arequipeño? Pintor. Pintor, núcleo del sujeto, nuestros modificador directo. Pintor arequipeño, pues vemos que esto es un atributo. Entonces vemos, como hay atributo acá, pues ya vengo, verbo copulativo. ¿Sí? Verbo copulativo. La mañana está limpia. Está núcleo del predicado. Está limpia. La mañana. ¿Qué se dice de la mañana? Pues que está limpia. Perfecto. Está limpia mañana. Núcleo del sujeto. Limpia, atributo. Pues como ya hay un atributo aquí, entonces es un verbo copulativo, ¿no? Eso estamos haciendo, verbos copulativos, ¿ya? Creo que ya queda claro ya. Los obreros están en la fábrica. Están, núcleo predicado. ¿Qué están en la fábrica? Los obreros. ¿Qué se dice a los obreros? Bueno, que están en la fábrica. Entonces, esto es sujeto y esto es predicado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿este están es verbo copulativo? ¿Sí o no? Sí. Yo puedo decir, el obrero está en la fábrica. Es igual a decir, la mañana está limpia, para que no haya ninguna diferencia, ¿no? Entonces podemos decir, el obrero está en la fábrica. ¿Es lo mismo que este está? Obviamente acá está el plural, ¿no? No. No por ahí. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Ese están es un verbo copulativo de estar? El obrero está en la fábrica. Para que sea igualito, a la mañana está limpia.
No me dice, no, muy bien. No es un verbo copulativo. Este es un verbo predicativo. ¿Ya? Entonces, pero profesor, disculpe, ¿por qué? Porque no hay atributo acá, pues, ¿no? ¿Dónde están los obreros? En la fábrica. Complemento circunstancial del lugar, ¿no? Obreros, núcleo del sujeto, los modificador directo. Para que exista un verbo copulativo, se van a tener como el verbo estar, ¿ya? Estar, si es que expresa justamente ello, ¿no? De que la ubicación espacial de algo o alguien y tiene complemento circunstancial del lugar, esa forma de verbo, pues no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo, ¿ya? Porque para que exista un verbo copulativo tiene que haber un atributo y acá no hay atributo. Entonces no hay atributo, por lo tanto este verbo no es una forma, aquí en este ejemplo, no es una forma de verbo copulativo, verbo predicativo no copulativo. ¿Los chicos? Van a tener cuidado con ello. Muy bien. Los verbos predicativos. Los verbos predicativos son también llamados no copulativos. Son todos, excepto los copulativos. Los verbos predicativos, ¿sí? Los verbos predicativos son aquellos que expresan acción y procesos. Expresan acción, expresan procesos. Los verbos predicativos son aquellos verbos que por sí solo pueden formar oración. Los verbos predicativos pueden o no tener un complemento de núcleo predicado. O sea, pueden tener objeto directo o no lo pueden tener. Pueden tener objeto indirecto o sencillamente no. Pueden tener circunstanciales también, ¿sí? O pueden tener cualquier complemento del núcleo predicado. O no. O sea, no es un requisito indispensable decir que tiene que tener un objeto directo, objeto indirecto para ser un verbo predicativo. No, no requiere. Por sí solo, forma predicado. Yo hago un análisis de cantó, pues digo, cantó, núcleo del predicado, oración simple, ¿no? Entonces, ya forma oración con un verbo. Y este verbo, cantó, obviamente, en este caso, es un verbo predicativo. En este caso no tiene, yo puedo continuar mi texto acá, ¿no? Cantó, punto. Los fanáticos gritaban a viva voz al iniciarse el concierto. Punto. Y continúo mi texto, ¿no? Obviamente dándole el sentido correcto. Entonces, los verbos predicativos pueden o no tener modificadores, o no. Como lo acabamos de ver, por sí solo un verbo predicativo forma oración, o por sí solo también pueden formar predicado, o pueden tener otros complementos, ¿sí? O otros modificadores del núcleo del predicado. La señora lava la ropa. Vamos a hacer sintaxis, ¿ya? Lava, verbo, núcleo del predicado. ¿Quién lava la ropa? La señora. ¿Qué se dice de la señora? Que lava la ropa. Entonces, esto es sujeto y esto es predicado. ¿Quién lava la ropa? Señora o señora sustantivo, núcleo del sujeto. Le hace un artículo, modificador directo. ¿Qué es lo que lava? La ropa. Objeto directo. ¿Sí? El profesor, nos interesan los verbos, sí, tienes razón. Lava es un verbo predicativo. ¿Sí? Que en este caso tiene un objeto directo. Puede no tener objeto directo, es lo de menos. Pero lavar es una acción, ¿no? Por lo tanto, por sí solo puede formar predicado. La señora lava, punto. ¿No? Hagamos morfología ahora. El empleado devolvió el documento. Devolvió es un verbo y es un verbo conjugado. Este es tu cuarto. Devolvió de devolver ya es verbo. Para ser considerado algo como verbo tiene que ser un verbo conjugado. Ya está conjugado ya. Devolvió, vemos que es un verbo predicativo. O también llamado no copulativo. Empleada, empleado es un sustantivo, él es un artículo, documento es un sustantivo y él es un artículo. Devolvió, verbo predicativo. ¿Sí? Los caudillos agitan insistentemente. Morfología. Agitan verbo, de agitar es un verbo conjugado. ¿Quiénes agitan insistentemente? Caudillos. Caudillos es un sustantivo. Los es un artículo definido. Agitan insistentemente. Agita insistentemente, adverbio.
Ahora, agitan es un verbo predicativo, que en este caso tiene un circunstancial, ¿no? De modo. Pero igual puede tener un circunstancial, puede tener un objeto directo, puede tener un objeto indirecto, pues no es indispensable que tenga un determinado modificador en el predicado, o no puede tenerlo. Los verbos predicativos, se dan cuenta, por sí solo forman predicado, por sí solo forman oración, expresan acciones, expresan procesos, ¿ya? Clases de verbos es un criterio sintáctico. La sintaxis, ¿no? Funciones que las palabras desempeñan dentro de la oración, ¿no? Dentro del criterio sintáctico tenemos los verbos transitivos y los verbos intransitivos, ¿ya? Los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Empecemos con los verbos transitivos. Los verbos transitivos se caracterizan, para ser transitivos, se caracterizan y requieren de un objeto directo, para completar, ¿no? Complementar su significado. O sea, los verbos transitivos son aquellos verbos que requieren de un objeto directo para completar su significado. Recordemos el objeto directo, pues lo aplicamos a la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué más el verbo? ¿Qué es lo que? Más el verbo más el sujeto. El objeto directo suele ser un grupo nominal. El objeto directo es un grupo nominal. Tiene su sustantivo, puede tener sus determinantes, sus adjetivos, etcétera, ¿no? Pero el objeto directo es un grupo nominal en quien la acción verbal recae de manera directa. Yo lo encuentro aplicando la pregunta ¿qué es lo que? ¿Ya? Vendí los adornos. Hagamos sintaxis, ¿no? Básicamente. Tenemos que hacer sintaxis acá, sí o sí. Núcleo del predicado. ¿Quién? Yo vendí los adornos. Sujeto tácito. Acá, por ejemplo, miren. ¿Qué vendí? Yo. Los adornos. Objeto directo. ¿Es un grupo nominal? Sí, vamos a ver. Adornos es un sustantivo y los es un artículo. Es un grupo nominal, ¿no? En quien la acción verbal recae de manera directa y obviamente acá, para que la acción de vender se pueda entender, no requiere justamente de un objeto directo. Como hay un objeto directo aquí, ¿sí? Entonces, como yo veo un objeto directo, afirmo lo siguiente. Vendí es un verbo transitivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los verbos transitivos, justamente, en la oración vamos a encontrar un objeto directo. Básicamente es eso, ¿no? Si ustedes les preguntan y les dicen, marque la oración que tenga verbo transitivo, pues se encuentra aquella oración en la cual el núcleo del predicado tenga un objeto directo. Le preguntan qué es lo que, ¿no? Más el verbo principal, más el sujeto si lo tuviese, ¿ya? El artista novato pintó un cuadro. Nuevamente hagamos sintaxis. Pintó, de pintar es un verbo conjugado, por lo tanto, verbo. ¿Quién pintó? El artista novato. ¿Qué se dice del artista? Pues que pintó un cuadro. Esto es sujeto y esto pasa a ser predicado. ¿Quién pintó un cuadro? Artista. En el núcleo del sujeto, él es un artículo, modificador directo, novato es un adjetivo, modificador directo. ¿Qué es lo que pintó? ¿Qué pintó? ¿Qué pintó? ¿Qué es lo que pintó el artista novato? Un cuadro. Objeto directo. Bueno, pues si nosotros vemos que el verbo está acompañado de un objeto directo, entonces pintó es un verbo transitivo. ¿Ya? Es eso, chicos. Los verbos transitivos son aquellos que hay la presencia de un objeto directo, o también puede ser un objeto directo, los. Sí, puede ser también a través de un pronombre, pero de todas maneras tiene que haber un verbo transitivo. Así sea un pronombre, el pronombre reemplaza al objeto directo. Los. ¿Ya? Los verbos intransitivos. Ese tipo de verbos justamente se caracterizan porque no requieren un objeto directo para completar su significado. No requieren. De manera más sencilla, no hay objeto directo en la oración. Si hacemos el análisis, no vamos a encontrar un objeto directo. Si es que no encontramos un objeto directo, ese verbo es un verbo intransitivo. ¿Ya? Intransitivo. Todos caminan con dificultad. Caminar es un verbo núcleo del predicado. ¿Quiénes caminan con dificultad? Todos. Esto es sujeto y esto es predicado.
todos núcleo de sujeto. ¿Qué caminan? No puedo. ¿Cómo caminan? Con dificultad. Complemento circunstancial de modo. Pues acá no vemos un objeto directo. Entonces, caminan es un verbo intransitivo. Ahora, estos conceptos, o sea, del criterio sintáctico, básicamente es eso, ¿no? O sea, si desaparecemos, por ejemplo, el objeto directo de acá, esta oración, esta acción, o sea, no podemos decir que el verbo vender es un verbo transitivo, ¿no? Había que ver el contexto, ¿no? En la oración. Podemos decir, ¿no? Vendí en el mercado. Vendí en el mercado, ¿no? O vendió en el mercado, ¿no? Vendió los adornos. Mario vendió en el mercado. O vende en el mercado. ¿Sí? Mario vende en el mercado. ¿Dónde vende? En el mercado. Complemento circunstancial del lugar. Entonces vende, profesor, verbo intransitivo, porque no hay OD ahí. Pues básicamente es eso, ¿no? Si nosotros encontramos un objeto directo, es un verbo transitivo. Si no hay objeto directo, verbo intransitivo, ¿ya? Ahora, hay algunos verbos que te permiten agregarle un OD, pues obviamente, ¿no? Como vender, dar, ¿no? Escribir. Esos verbos te permiten colocarle un objeto directo. Pero hay verbos que no puedes colocarle objetos directos y son intransitivos por naturaleza. No te dejan colocarles. Acá, por ejemplo, vender, como les digo, conjugándolo, puedes eliminar el ODEA. Puedes poner otro complemento, puede ser un complemento circunstancial. Si no hay OD, es vendí, verbo intransitivo. Pero como hay un OD acá, verbo transitivo. Profesor, ¿y qué verbos no te requieren, no puedes agregarle, ¿no? Como por ejemplo caminan. ¿Qué caminan? ¿Qué es lo que caminan? No puedes, ¿no? O como duerme, ¿no? ¿Qué duerme? ¿Qué es lo que duerme? No puedes agregarle un OD. Esos son verbos intransitivos por naturaleza. Y obviamente, como no te va a permitir colocarle un OD, pues, son verbos intransitivos, ¿ya? Son verbos intransitivos. Pero recuerdas, es que no ves un OD tú, verbo intransitivo. La bella señorita duerme plácidamente. Duerme, núcleo del predicado. ¿Quién duerme? La bella señorita. Esto es sujeto y esto es predicado. ¿Quién duerme plácidamente? Señorita. Señorita, núcleo del sujeto. La, artículo, modificador directo. Bella, adjetivo, modificador directo. Duerme plácidamente. ¿Cómo duerme? Plácidamente. Las señoritas duermen plácidamente. No cambia, ¿no? Complemento circunstancial. De modo. ¿Ya? De modo. Bueno, profesor, no hay aquí. Aquí no hay un OD. Entonces, duerme es un verbo intransitivo. ¿Sí? Un verbo intransitivo. No hay un objeto directo, pues obviamente, que complete la significación del verbo. Pero esos son verbos por naturaleza intransitivos. ¿No, chicos? Intransitivos. Clases de verbos un criterio morfológico. ¿Sí? Clases de verbos un criterio morfológico. La morfología forma de las palabras. Entonces vamos a ver esta clasificación de los verbos, pero cómo cambia su estructura, ¿no? Vamos a ver dentro de los verbos, clases de verbos un criterio morfológico, tenemos los verbos personales, los verbos impersonales, los verbos regulares, los verbos irregulares, los verbos pronominales y los no pronominales. Empecemos con los verbos personales e impersonales. Los verbos personales. ¿Sí? Los verbos personales. Personales, ¿sí? La palabra personales deriva de persona. Y la persona, en la oración que hace, pues obviamente pues es quien realiza la acción verbal, es el sujeto, ¿no? La persona, sujeto. Entonces, ahora, los verbos personales justamente tienen que ver con ello, ¿no?
son aquellos en los cuales podemos identificar quién realiza la acción verbal. O sea, podemos identificar al sujeto, ¿no? Podemos identificar quién realiza la acción verbal. Si podemos identificar quién realiza la acción verbal, o sea, el sujeto, o de que se dice algo dentro de la oración, entonces ese verbo es un verbo personal. Y sabemos que los sujetos, pues hay sujeto tácito y hay sujeto expreso. No importa. No importa si sea un sujeto tácito o si sea un sujeto expreso. Si es que este sujeto se puede identificar porque va a formar parte de una oración bimembre. Las oraciones bimembres son aquellas oraciones que se pueden dividir en sujeto y predicado. El sujeto puede ser un sujeto expreso o puede ser un sujeto tácito. Si es un sujeto expreso va a estar de manera literal y si es un sujeto tácito va a ser de manera implícita o sobreentendida, pero existe un sujeto, ¿ya? La dama de verde impresionó a los asistentes. Impresionó vendría a ser el verbo, un núcleo del predicado. ¿Quién impresionó a los asistentes? La dama de verde. Pues básicamente es esto, ¿no? No tendría que hacer nada más. Impresionó, profesor. Vemos que acá tiene su sujeto y tiene su predicado. Por lo tanto, ya puedo afirmar que este verbo, desde un criterio morfológico, es un verbo personal. ¿Por qué? Porque obviamente hemos podido encontrar su sujeto. En este caso, un sujeto expreso. ¿Sí? Porque está de manera literal aquí. ¿Quién está realizando la acción? ¿Quién impresionó? Dama, ¿no? El sujeto. Nos estamos encontrando quién realiza la acción verbal, ¿no? Sujeto expreso porque está de manera literal. Regaló sus bienes a los vecinos más necesitados. Regaló, yo regalo, tú regalas, núcleo del predicado. ¿Quién regaló? Él. Ella. Sujeto tácito. Esto pasaría a ser el predicado, ¿no? Acá encontramos un sujeto tácito. De todas maneras es quien realiza la acción verbal, ¿no? Que puede ser él o puede ser ella. ¿Sí? Ella regaló sus bienes o él regaló sus bienes a los vecinos más necesitados. Entonces, si hay sujeto, un sujeto implícito o sobreentendido, implícito o tácito, entonces podemos afirmar que el verbo regaló en esta oración, desde un criterio morfológico, es un verbo personal. ¿Sí? No nos olvidemos. Sea un sujeto expreso o sea un sujeto tácito. Los verbos impersonales. El prefijo in, impersona, no hay persona, ¿no? Sin persona. Verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos verbos, ¿sí?, que forman parte de las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres no se pueden dividir en sujeto y en predicado. O sea, no tienen un sujeto y no tienen el predicado. Entonces, no podemos identificarlos, porque son oraciones de una sola estructura. Por eso se les dice oración unimembre, ¿sí? Oración unimembre. Las oraciones unimembres, sus verbos son verbos impersonales, suelen ser verbos que expresan fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, fenómenos atmosféricos, ¿ya? O también algunos verbos, el verbo haber, con la conjugación en tercera persona, en la cual no se pueda identificar quién realiza la acción verbal, ¿ya? Lloverá mañana. No puedo poner núcleo de predicado acá, ¿no? No, porque es una oración unimembre. Entonces, solo voy a poner lo siguiente. Lloverá es un verbo, que está siendo conjugado, llover. Es un verbo, y es un verbo impersonal. ¿Qué? Lloverá es un verbo impersonal, porque la acción de llover pues, no lo realiza alguien, ¿no? Es un fenómeno meteorológico, es un fenómeno atmosférico, fenómeno natural. Amaneció con frío. Igual tampoco no voy a poner, pero de todas maneras, vamos a aclarar algo, ¿ya? Es un verbo impersonal, pero siempre y cuando, en este caso, quien emita, o el emisor, ¿no?, quien crea la oración, se refiere a que se está aludiendo al fenómeno natural de inicio del día, ¿no? Porque yo puedo decir, Raúl amaneció con frío. Entonces acá no se refiere a una persona, ¿sí? Si me aclaro de que me refiero al fenómeno natural de inicio de día. Entonces amaneció con frío es diferente, pero impersonal. Hubo un terremoto en Lima, igual aquí hubo, vendría a ser un verbo impersonal, ¿no? Porque no lo podemos
podemos atribuir aquí la acción verbal a alguien o a algo. Por lo tanto, todos estos son oraciones unimembres que no se pueden dividir en sujeto y en predicado. ¿Ya? No se pueden dividir en sujeto y en predicado. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, ¿no? Lo regular es algo que no cambia, no varía, no presenta modificaciones, ¿no? En lo que fuese, lo regular, lo habitual. Los verbos regulares también van por ahí, ¿no? En el caso de los verbos regulares son aquellos verbos que al momento de ser conjugados, su raíz o su lexema central no presenta variaciones. Los verbos regulares obedecen a modelos de conjugación. Y los modelos de conjugación justamente son las conjugaciones de los verbos, en este caso los verboides, amar, temer y vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los verboides que tengan la terminación ar, lo conjugamos con el modelo amar. Todos los verbos que tengan la terminación er, lo conjugamos con el modelo temer. Y todos los verbos que terminen en ir, lo conjugamos con el modelo del verboide vivir. ¿Eh? Para saber si es un verbo regular, habría que encontrar su lexema o su raíz, ¿no? Porque los verbos regulares son aquellos verbos que al momento de ser conjugados, su raíz o su lexema central no varía. Y su desinencia obedece a los modelos amar, temer y vivir. ¿Sí? Vamos allá. Lucía miraba el ocaso. En primer lugar, miraba es un verbo porque ya es un verbo conjugado. ¿Sí? Es un verbo. Quiere decir que todos los verbos provienen de lo siguiente. Todos los verbos, todas las formas conjugadas de verbos, para decir que algo es verbo, en primer lugar, proviene del verboide en infinitivo. Los verboides en infinitivo tienen la terminación ar, er, ir. ¿Ya? Los verboides en infinitivo tienen la terminación ar, er, ir. Vamos avanzando verboide. Justamente dentro de las formas de verboides, los verboides no son verbos, son verboides. ¿Sí? Por eso tiene su nombre verboide. No son verbos. Dentro de los verboides tenemos los infinitivos, los gerundios y los participios. Empecemos con los infinitivos. Solo los infinitivos vamos a hacer ahorita. Verboides en infinitivos son aquellos que tienen la terminación ar, er, ir. Un verboide en infinitivo es un sustantivo, no es un verbo. Cantar, mirar, reír, saltar, escribir, postular, ingresar, enamorar, etc. son sustantivos. No son verbos. O también pueden ser parte de una perífrasis verbal. Ahorita vamos a hacer perífrasis verbal también, ¿ya? O sea, los verboides en infinitivo, cantar, mirar, reír, etc., o son sustantivos o son parte de una perífrasis verbal, pero nunca van a ser verbos, ¿ya? Por sí solo, cantar, mirar, reír, ustedes no pueden poner que es verbo eso. Al ser considerado como verbo, tiene que estar conjugado. Entonces, como yo dije que miraba es un verbo, entonces este miraba debe provenir de un verboide infinitivo. Es cierto, ¿no? Miraba proviene del verboide mirar. Ahora, para encontrar la raíz o el lexema central del verbo, hay que encontrar, ¿no?, su forma en infinitivo y quitarle la terminación ar, er, ir, y lo que resta es la raíz. O sea, hasta mí vendría a ser la raíz. Si te preguntara, ¿no? Lucía miraba el ocaso, marca la alternativa en la cual se haya extraído correctamente la desinencia. Entonces tú dirás, hasta mí es la raíz y aba vendría a ser en ese verbo la desinencia. Obviamente la desinencia es lo que cambia, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. La desinencia es lo que cambia, aba. Porque yo puedo decir miró o mira, ¿no? Ahí mira, la a nomás sería la desinencia. Miraría, haría vendría a ser la desinencia, ¿no? En este caso es aba. Profesor, ¿y cómo son los modelos de conjugación? Vamos a hacer solo de esta, ¿ya? Amar, yo amo, tú amas, él ama. Nosotros amamos, etc., ¿no? Entonces, esa terminación debe permitir colocarlo acá, ¿no? Para ver si es regular. Yo miro, tú miras, él mira, ¿no? Nosotros miramos, ellos miran, yo he mirado, tú has mirado, habría mirado, etc. Pues no va a cambiar, ¿no?
Entonces este verbo es un verbo regular. Miraba es un verbo regular, ¿ya? Cantaste una ópera italiana. Profesor, cantaste es un verbo. Bueno, porque está conjugado, no tiene la terminación ar, er, ir, ¿no? Entonces, esto es un verbo. ¿Ya? Está en oscuro. Ahora sí me veo. Cantaste es un verbo. Ahora, el infinitivo de cantaste es cant, y obviamente la terminación ar, ¿no? Entonces, hasta aquí es la raíz, y aste vendría a ser la desinencia. Entonces, cant. ¿Cómo es cantar? Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ellos cantan, yo he cantado, tú has cantado, ¿no? Yo habría cantado, ¿no? Cantaré, cantaría, pues no va a cambiar en ningún tiempo tampoco, ¿no? Entonces es un verbo regular. Ellos me lastimaron. Lastimaron es un verbo. Lastimaron, su infinitivo es lastimar. Hasta aquí, ¿no? ¿Qué vendría a ser la raíz? Lastimar. Entonces, ¿cómo es lastimar? Yo lastimo, tú lastimas, él lastima, nosotros lastimamos, lastimarán, lastimaría, he lastimado, hemos lastimado, habría lastimado, pues no cambia. Entonces, es un verbo regular. Vivió en el monte. Es un verbo conjugado, pues ya me dice acá que es uno de los modelos, ¿no? De los verbos regulares. Pues ya entradita, ¿no? Ya le pondríamos que regular, ¿no? Pues ¿cómo es vivir? Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, viviremos, viviré, he vivido, has vivido, hemos vivido, habría vivido, ¿no? Etcétera. Pues no va a cambiar verbo regular, ¿ya? Verbo regular. Los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos que al momento de ser conjugados su raíz o su lexema central presenta variaciones. Los verbos irregulares no obedecen a ningún modelo ni de conjugación, amar, temer y vivir. No obedecen a modelos de conjugación, ¿ya? De los verbos regulares, su raíz o su lexema central varía. Si cambia una letra, ya es un verbo irregular, ¿sí? Vamos a ver. Jugamos en el campo. Jugamos es un verbo, correcto, porque ya está conjugado, ¿no? El verbo jugamos sería jugar, ¿no? Entonces yo empiezo en la primera persona, yo juego. Ah, ya. Si yo digo conjugo con la primera persona es yo juego. Ya vemos que la raíz está cambiando, pues, ¿no? Hay una E en la primera persona. Yo juego, tú juegas, él juega, ¿no? Nosotros jugamos, cambia, yo juego. Entonces, es un verbo irregular, ¿sí? Eligió su destino. Eligió es un verbo conjugado, sí, porque no tiene la terminación ar, er, ir. Eligió de elegir. ¿No? Entonces ya veo que ha cambiado ya, ¿no? Por ejemplo, la I, ¿no? En su forma ya cambió, pues, ¿no? Elegir ya cambió la I por la E. Entonces ya no va nada más. Irregular. Dijiste una barbaridad. Bueno, dijiste, ya vemos que es un verbo conjugado, entonces es un verbo. Dijiste proviene de decir. Sí, profe, ya cambió, pues, ¿no? Su forma. Verbo irregular, no, nada más. Mi padre me corrigió. Sí, también ya cambió, ¿no? Ya cambió la I por la E. Pues ya ves, ya es un verbo. Irregular, ¿sí? Irregular, ¿ya? Entonces, los verbos regulares son aquellos verbos que su raíz o su lexema central, al momento de ser conjugados, no presentan variaciones y obedecen a los verbos, a los modelos de los verbos amar, temer y vivir. Los verbos irregulares, pues sí, presentan variaciones en su forma
al momento de ser conjugados, y eso se ve en modificaciones en la raíz o en el lexema central, ¿sí? Los verbos pronominales y los no pronominales. Pronominales y los no pronominales. Los verbos pronominales. Los verbos pronominales, para ser considerado un verbo pronominal, en primer lugar, habría que recordar algunas cosas. La palabra pronominales deriva de pronombre. ¿Sí? Entonces, para encontrar un verbo pronominal, tiene que existir un pronombre reflexivo. ¿Ya? Para que exista un verbo pronominal, tiene que existir un pronombre reflexivo. Y los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os. ¿Sí? Los pronombres reflexivos, vamos a ponerlo también acá, son me, te, se, nos, Dios. Para que exista un verbo pronominal, le tiene que anteceder un pronombre reflexivo. O sea, tiene que haber un me, te, se, nos, os, ¿ya? Entonces, para que exista un verbo pronominal, tiene que haber un pronombre reflexivo en primer lugar. Segundo, dentro de los verbos pronominales hay una subclasificación. Dentro de los verbos pronominales tenemos los verbos pronominales reflexivos, los verbos pronominales recíprocos y los verbos pronominales cuasirreflejos. ¿Sí? En todos va a haber un pronombre reflexivo. Empecemos con los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos, también llamados verbos reflejos. ¿Sí? Los verbos reflexivos son aquellos verbos que la acción que sale del sujeto retorna al sujeto, ¿no? Retorna. Quiere decir que la acción recae nuevamente en el sujeto, ¿no? El sujeto es quien realiza la acción verbal, pero la acción recae nuevamente en el sujeto, ¿ya? Dentro de los pronombres reflexivos, dentro de los pronombres que le deben anteceder a un verbo reflexivo son me, te, se, nos, os, todas las formas, ¿ya? Me, te, se, nos, os. Para ser considerado un verbo reflexivo, la acción debe retornar al sujeto. Entonces puedo corroborarlo justamente añadiendo la expresión después de la oración a sí mismo, a sí misma, a ti mismo, a ti misma, ¿no? Entonces me debe permitir justamente agregar esa expresión para corroborar si es que realmente la acción retorna y recae nuevamente en el sujeto, ¿ya? Sofía se mira en el espejo. En primer lugar, mira es un verbo conjugado, ¿sí? De mirar. Entonces ya decimos que es un verbo. En segundo lugar, para ver que es pronominal, le debe anteceder un pronombre reflexivo. Sí, profesor. Acá hay un pronombre reflexivo, ¿no? Me, te, se, nos, os. Acá hay un se. Entonces, si este verbo es un verbo pronominal. Ahora habría que corroborar si es reflexivo, es recíproco o es casi reflejo. Entonces, Sofía se mira en el espejo a sí misma. Sí, Sofía se mira a sí misma. Entonces, si me deja agregar la expresión a sí misma, a ti misma, a ti mismo, entonces en este caso sí es un pronombre reflexivo. ¿Ya? Pronombre reflexivo. La abuela de Lucía se tiñe el pelo. Tiñe es un verbo. Bueno, a ver, hay que ver que es pronominal, sí, profesor. Antes hay un se, que es un pronombre reflexivo. Me, te, se, nos, os. Entonces, es un verbo pronominal. ¿No? Ahora habría que ver qué tipo de pronominal es. La abuela de Lucía se tiñe el pelo a sí misma, ¿sí? La acción de teñirse recae nuevamente en la abuela, ¿no? En ella misma. A sí misma, ¿sí? Correcto. La acción recae nuevamente en la abuela. Entonces, pronombre reflexivo. ¿No, chicos? Los verbos recíprocos. Recíproco, ¿no? Es como el amor, ¿no? Es mutuo, ¿no? Tú amas a él y él te ama a ti. Es de manera mutua, de manera recíproca. Cuando la acción verbal justamente la realiza de manera, se realiza de manera recíproca entre dos individuos, ¿no? Dos o más individuos. Entonces, en este caso la acción pues se da de manera mutua, se da de manera recíproca.
Para encontrar un verbo recíproco, levántese de un pronombre se, nos, os. Ya solo los tres. Se, nos, os. Y te debe permitir agregar al final de la oración la expresión mutuamente. ¿Ya? Mutuamente. Carlos y Marcela se quieren. Quieren, en primer lugar, de querer es un verbo conjugado. Entonces ya puedo afirmar que es un verbo. Ahora, ¿es un pronominal? Sí, profesor. Hay un pronombre reflexivo acá. Por lo tanto, este verbo es un verbo pronominal. ¿Vas a poner ahí tú esto? ¿En tu cuarto? Ahora habría que ver. Carlos quiere a Marcela y Marcela quiere... Marcela quiere a Carlos. Entonces la acción de querer es de manera mutua. Vamos, Carlos y Marcela se quieren mutuamente. ¿Sí? Eso expresa, ¿no? Carlos y Marcela se quieren mutuamente. Entonces es un verbo pronominal recíproco. Juan, vas a devorar esas botellas, ¿no? Juan, Recíproco. Juan. Los verbos cuasi reflejos. Ya vino botellas acá. El prefijo cuasi es aparentemente, ¿no? Parece, quiere hacer. Cuasi reflejo, aparentemente reflejo. O reflexivo. ¿Por qué? Porque justamente tiene pronombres reflexivos antes del verbo. O sea, tiene métesenos, das cuenta, ¿no? Métesenos. Pues parece reflexivo porque antes del pronombre, perdón, antes del verbo hay un pronombre reflexivo. Pero en este caso los verbos cuasi reflejos, la acción no retorna, ni recae. Yo tenía. No retorna, ni recae, ni tampoco se de manera mutua. De la calle Comercio. Así es, sale del sujeto. ¿Ya? Y obviamente este tipo de verbos no te permite agregar la terminación a sí mismo. Bonito, sí. Mutuamente. Para eso. Leo se fue a la UNSA. Puede irse. Es un verbo conjugado. Ya. Es chévere eso, Sara. ¿Cuánto cuesta esa luz? ¿Esta luz? Fue es un verbo. ¿Ya has puesto la foto? ¿Fotos de quién? ¿De él es? Bueno, antes de fue, de irse, hay un pronombre reflexivo. Está bien. Muy grande. Entonces ya es un verbo pronominal. Dígalo nomás. Muy grande. ¿Entiende que es muy grande? Ahora vamos a ver. Leo se fue a la UNSA a sí mismo, ¿no? Está gordo. Leo se fue a la UNSA mutuamente, tampoco. ¿Cómo se hace esto? Yo también Entonces quiero hacer. es un verbo pronominal cuasi reflejo. Hazme las mías, sí. No, como tú no quieres sorpresa, yo me voy a ir ahorita ahí. Cuasi. Ahorita esa sorpresa. Llévame hilo. Yo voy sola. Sí. Bueno, dice que Él le no dejes ahí, quiere. Luis. Yo quiero ir. ¿Y por qué Cuasi no está reflejo. oscuro? Llévame hilo. Es oscuro. Cuasi reflejo. Entonces aparentemente la acción verbal Piensa como parece está bonita. que retorna al sujeto, pero no. Ay, cuando le des Sí tiene pronombres reflexivos, métesenos, os, pero la acción no retorna al sujeto. No retorna al sujeto. Mónica. Joder, ¿En su cuarto es la de ustedes o acá? esa Mónica. No, raro está. No, chévere, con esos. Los verbos no pronominales. ¿Sí? Los verbos no pronominales. En el caso de los verbos no pronominales, quiere decir que no hay pronombres. En los verbos pronominales no hay pronombres reflexivos. O sea, no hay métesenos, os. ¿Sí? Y obviamente para su proceso de conjugación pues no necesitan de un verbo pronominal. Mira, cómo pones el Este tipo de verbo se caracteriza porque con facilidad puedes retirar el pronombre. Ella nos dijo la verdad, ella dijo la verdad. Yo digo, ella dijo la verdad, dijo es un verbo. Bueno, vamos a analizarlo. Ella es un pronombre cierto, pero es un pronombre subjetivo. Personal subjetivo, no es un pronombre reflexivo, métese los os. Verdad es un sustantivo y la es un artículo definido. Pues este verbo, no vemos que acá hay un pronombre acá, reflexivo. Entonces es un verbo no pronominal. ¿Sí? Básicamente es eso, chicos. No pronominal. Los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son el verbo haber y ser. Este tipo de verbos justamente auxiliares, apoyar, ¿no? Auxiliar, apoyar, hay un apoyo. En este caso de los verbos auxiliares son aquellos verbos, el verbo haber y el verbo ser, que acompañan a un verbo principal, que es un participio, que acompañan a un verbo principal para su proceso de conjugación, ¿no? La conjugación de los verbos en tiempos compuestos.
Cuando hablamos de los verbos en tiempos compuestos, los verbos pues, tienen que ser dos palabras. ¿Sí? Verbo en tiempo compuesto, composición dos palabras, ¿no? Una cosa es decir yo canto, tú cantas, él canta, y no es una conjugación en tiempo compuesto, porque el verbo canta es un verbo simple. Pero si yo digo yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado, nosotros hemos cantado, ellos han cantado, o yo puedo decir yo habría cantado, ¿no? Nosotros habríamos cantado, o sea, pues la conjugación, el verbo haber ayuda a conjugar los verbos en tiempos compuestos, y recuerda que los verbos en tiempos compuestos son dos palabras, el verbo haber más un participio, ¿ya? Más un participio. El músico ha cantado una balada. Vamos a hacer sintaxis. Falta redondo ahí, ¿no? Núcleo del predicado, ¿sí? Cuando hagamos oración, vamos a hacer el predicado, núcleo del predicado, yo les voy a decir lo siguiente, ¿no? Pueden ser núcleos del predicado, verbos simples. Están formados por una sola palabra, los verbos en tiempos compuestos, núcleo del predicado, verbos en voz pasiva, núcleo del predicado y las perífrasis verbales, núcleo del predicado. Ya vamos adelantando algo, ¿sí? Ha cantado, ¿sí? Es un núcleo del predicado. Pues analicémoslo así ahorita. ¿Quién ha cantado una balada? El músico. ¿Qué se dice el músico que cantaba una balada? Entonces acá encontramos el sujeto y acá encontramos el predicado. ¿Quién ha cantado una balada? Músico, núcleo del sujeto, el modificador directo. ¿Qué es lo que ha cantado una balada? Objeto directo. Ahora, vamos acá internamente. Ha cantado es núcleo del predicado, pero ha cantado es un verbo en tiempo compuesto. ¿Por qué? Porque encontramos que hay un verbo auxiliar, a, de haber, conjugado obviamente, y cantado es un participio que tiene una determinación ado. ¿Sí? Es el verbo participio. Luego vamos a ver ya los participios, que son verboides, ¿no? Verboide participio, que puede ser en este caso adjetivo, o que puede ser parte de una perífrasis verbal como un verbo en tiempo compuesto. ¿Sí? Entonces, los verbos en tiempos compuestos requieren de un verbo auxiliar para la conjugación de los tiempos compuestos, dos palabras. Yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado, nosotros hemos cantado, yo habría cantado, tú habrías cantado, etc. Chicos, ahora también el verbo auxiliar acompaña a los verbos en la conjugación de voz pasiva. Y pues, recordando un poco, también vamos a hacer más adelante con más detenimiento. Los verbos en voz pasiva son aquellos verbos que forman parte de las oraciones en voz pasiva. Las oraciones en voz pasiva están formadas por un verbo pasivo, que son dos palabras, que en ese caso quien realiza la acción verbal está en el predicado y el sujeto es quien sufre la acción verbal. ¿Sí? Vamos a ver, ya, hagamos sintaxis. Él es golpeado por los ladrones. Por ejemplo, es golpeado, núcleo del predicado, dos palabras. ¿Ya? ¿Quién es golpeado por los ladrones? ¿Qué se dice de él que es golpeado por los ladrones? Bueno, vemos que él es un sujeto, que está bien, y eso es un predicado. Él es un núcleo del sujeto. ¿Por quién es golpeado él? Por los ladrones. Acá hay una preposición por, y obviamente este es agente, arreste de pronto. Ahora vemos que es golpeado, es de ser, ¿no? Es un verbo auxiliar. Golpeado es un participio, ¿no? Es el verbo principal, obviamente. Voy a ponernos con el principal, ¿ya? Que es un participio, ha oído. ¿Sí? Participio. ¿Ya? Profesor, los verbos en voz pasivos que nos ha hecho, quien realiza la acción verbal se encuentra el predicado y el sujeto es quien sufre la acción verbal. Acá la acción es de golpear, ¿no? Se está golpeando a alguien. ¿Sí? Pero ¿quién está golpeando? Quien está golpeando son los ladrones. Él es golpeado por los ladrones. O sea, los ladrones golpean, ¿ah? ¿Y dónde están los ladrones? Está en el predicado.